Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Peter Pan, continuamos tejiendo a Peter Pan y nos habíamos quedado en el cuerpo, entonces vamos a hacer la unión de brazos y haremos también la cabeza. Nos habíamos quedado en la vuelta número 21, ahora vamos a hacer la número 22 y en esta, en la 22, ya colocamos los brazos. Entonces, vamos a hacer 6 puntos bajos, vamos a marcar el primero, y vamos haciendo hasta 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tomar un brazo, nos metemos en cualquier punto del brazo y vamos a tejer los 6 puntos que tiene el brazo, empezando por donde nos hemos metido. Ahí en ese primer punto que nos hemos picado, pues hacemos el primero. El brazo tenía 6 puntos alrededor, entonces vamos haciendo los 6. Ahí tenemos otro, van 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nos pasamos al cuerpo en el siguiente punto que está sin tejer, que es este de aquí, y vamos haciendo alrededor del cuerpo 15 puntos bajos. Aquí hacemos el primero, y seguimos haciendo un punto en cada punto hasta tener los 15. Van 2, 3. Después de los 15 puntos bajos nos toca unir el otro brazo, entonces volvemos a hacer lo mismo, nos metemos en cualquier punto, ahí tejemos un punto bajo y seguimos alrededor del brazo tejiendo los 5 puntos bajos que faltan. El brazo tiene 6, hemos hecho 1, entonces nos faltan 5, vamos a hacer 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a seguir por el cuerpo tejiendo 7 puntos bajos, que son los que faltan para el final de la vuelta. Se me ha caído el marcador para no variar, pero bueno, 7 puntos bajos que son los que faltan para finalizar esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos la vuelta con un total de 40 puntos. Ahora en la vuelta número 23 empezamos haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución, ahora hacemos un punto bajo y ahora vamos a hacer una disminución triple. Para quien no sepa cómo se hace la disminución triple, nos metemos en el primer punto, traemos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y en el siguiente punto, esto lo hacemos 3 veces, traemos hebra también. En 3 puntos consecutivos traemos hebra. Ahora cerramos todo junto y ahí está la disminución triple. Ahora hacemos un punto bajo, hacemos ahora una disminución normal, hacemos 5 puntos bajos, 1,
2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos otra disminución y volvemos a hacer de nuevo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos ahora una disminución otra vez. A veces está muy pequeñito, pero bueno, lo hacemos con paciencia. Una disminución. Y después de esta disminución volvemos a hacer un punto bajo. Hacemos ahora una disminución triple otra vez. Nos metemos en el punto, traemos, nos metemos en el punto, traemos y nos metemos en el punto. Está pequeñito. No, ese no es. Ahí. Y cerramos todo junto. Después de la disminución triple hacemos un punto bajo normal y luego una disminución normal. Después de esta disminución hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer una disminución. Y terminamos la vuelta con 30 puntos. Ahora en la vuelta número 24 empezamos haciendo una disminución. Vamos a marcarla. Ahora hacemos un punto bajo. Enseguida del punto bajo hacemos una disminución otra vez. Ahora vamos a hacer una disminución triple, entonces nos metemos en el punto, traemos, nos metemos en el siguiente, traemos y nos metemos en el siguiente y traemos. Cerramos todo junto. Después de la disminución triple hacemos una disminución normal. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Luego de estos 2 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora un punto bajo. Volvemos a repetir una disminución. Y ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Hacemos una disminución normal. Y después de esta disminución hacemos una disminución triple. Ahí traemos hebra, en el siguiente traemos hebra y en el siguiente traemos hebra. Cerramos todo junto. Después de la disminución triple vamos a hacer una disminución normal. Un punto bajo. Una disminución. Y un punto bajo. Y terminamos esta vuelta con un total de 18 puntos. Después de esta vuelta vamos a rellenar el cuerpo ya lo máximo que podamos porque luego se va a cerrar mucho. Y si queréis articularle los brazos, cortáis un trocito de alambre así, tomando la medida de los brazos. Los tiráis y tomáis ahí bien la medida, dobláis un poquito las puntas para que no sobresalga por el tejido y se lo vamos a meter por dentro de cada brazo despacito, que aunque tiene los limpiapipas y ya queda un poquito articulado, con esto queda mejor porque se pueden levantar y se pueden dejar en distintas posturas.
y con el limpiapipas solamente podemos doblarlos y poco más. Entonces ahora colocamos el alambre por los brazos, así. Lo ponéis por detrás del palito, ¿vale? Porque cuando se levanten los brazos el alambre hace este juego. A ver si se ve bien, así. Y si se lo ponéis por delante del palito, pues choca ahí y no se mueve bien. Entonces lo hacéis así, por detrás del tubito de plástico y ya está. Y ahora seguimos tejiendo. En la vuelta número 25 vamos a hacer un punto bajo. Cuidado con el relleno para no picar. Y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Repetimos esto 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 6 disminuciones. Hacemos así las 6 disminuciones alrededor de la vuelta y vamos a terminar con un total de 6 puntos. Ahora desde la vuelta número 27 hasta la número 29 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora vamos a empezar ya con la cabeza, entonces empezamos a contar las vueltas desde la número 1. Entonces aquí en la vuelta número 1 de la cabeza vamos a empezar haciendo 6 aumentos. Tenemos 6 puntos, así que hacemos un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Uno. Terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 2 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, hacemos 1 y 2 y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, uno en cada punto, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos. Aquí ya voy a empezar a utilizar el marcador. Antes no lo estaba usando porque era muy pequeñito el tejido y se me complica con el marcador. Entonces, pero ahora sí. 1 y vamos haciendo así hasta 4, 2, 3 y 4. Y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo uno, lo voy a marcar. Dos, 3, 4 y 5 y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, marcamos el primero
Y vamos a hacer un punto en cada punto hasta tener 6. Van 2, 3, 4, 5. Y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 7 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 8 hasta la número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a tomar ya los dos marcadores, porque os acordáis que en la lista de material os dije que íbamos a necesitar 2 marcadores para hacer la cabeza. Entonces, con uno de los marcadores vamos a encontrar la parte central de la cabeza, que más o menos sería esta, ¿vale? La parte central de delante. Y vamos a contar hacia nuestra derecha 6 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí en el sexto punto es donde ponemos el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos desde aquí, desde donde nosotros estamos, hasta donde tenemos el marcador. Aquí en el primero ponemos el segundo marcador para saber dónde finaliza nuestra vuelta. Y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta donde hemos colocado ese marcador. Esto lo hacemos así porque, como ya digo, dependiendo de qué tensión le deis al tejido o qué número de hilo estéis usando o número de gancho, puede ser que estéis más lejos o más cerca. Entonces, para que a todos nos quede bien la carita, ahora vamos a hacer una serie de disminuciones ahí en el centro. Entonces, para que a todos nos quede bien la carita, marcamos el centro. Y así pues ya está. Y no os tengo que decir, pues ahora tejéis 20 puntos y después hacemos... Porque a lo mejor vuestras disminuciones se quedan aquí en la esquina y no quedaría bien. Lo hacemos así, vamos haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos a ese marcador. Y así. Una vez que llegamos al marcador, lo vamos a retirar y vamos a hacer una disminución. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Repetimos de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí uno y en el siguiente otro. Repetimos otra vez una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y volvemos a hacer una disminución. Y ahora vamos haciendo puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan, hasta que lleguemos al marcador final. Vamos haciendo así, un punto en cada punto, hasta llegar al final de la vuelta. Y terminaremos esta vuelta con un total de 50 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a utilizar de nuevo los dos marcadores. Entonces volvemos a encontrar la mitad de la cara por la parte de delante, ¿vale? Volvemos a buscar ahí donde nos parece que está la mitad de la cara. Y una vez tengamos marcado ese punto, vamos a marcar hacia nuestra derecha 2 puntos bajos. Entonces desde aquí hacemos 1 y 2. Ahí colocamos el marcador
Y ahora, igual que antes, vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguemos a este marcador de aquí que hemos puesto. Vamos a ir haciendo así, un punto bajo, ponemos aquí el marcador para saber cuál es el final de la vuelta. Y así vamos haciendo puntos bajos hasta llegar al otro marcador que hemos puesto delante. Una vez llegamos al marcador lo vamos a retirar y en ese punto vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos dos puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tenemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente punto un aumento. Y ahora vamos a ir tejiendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguemos al final de la vuelta, donde está el marcador del final de vuelta. Hacemos un punto bajo por cada uno de los que quedan y terminamos esta vuelta con un total de 52 puntos. En la vuelta número 19 volvemos a tomar el marcador, el que estamos usando aquí adelante, y hacemos lo mismo. Otra vez tratamos de encontrar el centro de la cara y vamos a marcar dos puntos hacia nuestra derecha, otra vez. Hay dos puntos hacia nuestra derecha y hacemos lo mismo, vamos haciendo un punto en cada punto de los que hay hasta que lleguemos ahí al marcador. Y acordaros siempre de poner este marcador aquí para saber cuál es el final de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y en ese punto donde estaba el marcador hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo un punto bajo por cada uno de los que quedan hasta llegar al final de la vuelta, donde está allí el marcador, y terminamos esta vuelta número 19 con 54 puntos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a cambiar ya al color naranja, que es el color que vamos a utilizar para el pelo. Entonces, en el último punto de la vuelta 20, en el número 54, en el punto 54 de la vuelta 20, lo vamos a cerrar con el color naranja, para que se note menos el cambio de color. Y vamos a ir tejiendo ya con el color naranja en la vuelta número 21. Vamos a hacer el primer punto bajo, hacemos 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos, una disminución. Vamos escondiendo por detrás, según tejemos, un poquito la hebra de color carne y después ya la vamos a cortar porque no nos hace falta. Y ahora repetimos por toda la vuelta lo de 7 puntos bajos y una disminución. Hemos hecho una vez, nos faltan 5 veces más. Y terminamos la vuelta número 21 con 48 puntos. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, marcamos el primero, 3, 4, 5 y 6, y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 23 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero, 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero,
2, 3 y 4. Y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 3 puntos bajos, marcamos el primero, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 24 puntos. Después de esta vuelta le rellenáis ya la cabeza. Y ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 2 puntos bajos, y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 18 puntos. Si veis que le hace falta, le termináis de poner un poquito de relleno porque ya en la siguiente no se va a poder, se cierra ya bastante. Y ahora en la vuelta número 27 hacemos un punto bajo y después de ese punto bajo hacemos una disminución. Y vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 28 ya vamos a hacer 6 disminuciones alrededor de toda la vuelta y luego de las 6 disminuciones hacemos una cadena, tiramos un poquito la hebra, cortamos, hay que dejar un poquito para cerrar y ahora vamos a cerrar este agujerito pasando con la aguja y con la hebra por cada uno de los puntos que tenemos, solo por la hebra de fuera, ¿vale? Ahí tenemos uno, solo por la de fuera, 2, 3, 4, 5 y 6, así por cada uno de los puntos. Ahora cerramos bien ahí y ya podemos esconder la hebra y estaría terminada la cabecita. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, así es como vamos ya con el cuerpo entero. En el siguiente vídeo vamos a hacer la casaca, el jersey, como le queráis llamar, y a ver si nos da tiempo de hacer también los zapatos o a lo mejor el cinturón. Bueno, no lo sé, ya vamos mirando el tiempo que tenemos y a ver lo que vamos haciendo. Y me podéis decir en los comentarios qué os está pareciendo, si lo vais a hacer o si lo estáis haciendo ya, si os gusta. Y si os gusta, pues dejarme un like y suscribirse y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de cuando vaya subiendo vídeos para seguir haciendo este patrón y los próximos que vamos a ir haciendo en el canal. Y pues como suelo decir, si me queréis seguir en Instagram, por allí voy colgando siempre por adelantado fotos de los próximos proyectos que vamos a ir haciendo aquí en el canal. Y bueno, pues así ya vais viendo lo que vamos a hacer. Porque siempre antes de empezar algún proyecto aquí en el canal, unos días antes o así, suelo poner un par de fotitos de que vamos a ir a hacer ese proyecto y bueno, pues así ya lo vais viendo. Y bueno, pues hasta el siguiente vídeo, cuidarse mucho, chao chao.